Vamos a charlar ahora de lo que pasa en cuanto al estado de ánimo de los que trabajan en salud en este tiempo de pandemia. Este es un estudio que tenemos información preparada para destacar, que se hizo en Inglaterra. Allí le preguntaron, ¿no?, después de la primera ola, a los especialistas cómo se sentían, qué eran los síntomas que los que trabajan, los médicos, enfermeros, los que están ahí todo el tiempo trabajando en hospitales y con personal de salud. 40% de los trabajadores de las UTI, que son la unidad de terapia intensiva, sufre de estrés postraumático por su labor en pandemia. Esto es el estudio de King's College en Inglaterra. 6% sufre depresión severa, un 6%. 11% desarrolló ansiedad grave. 7% dice tener problemas con el alcohol, que esto también es consecuencia. 13% pensó en quitarse la vida, a esos son los alertas más complejos. Y realmente que su bienestar cambió producto de toda esta pandemia. Por eso queremos ir con Marina Abiuso, que está en La Plata, trabajando en un móvil donde estás con gente que trabaja en hospitales, y que nos cuenten un poco su experiencia, tomando esto que me parece que como testigo puede pasar en cualquier hospital del mundo, porque la pandemia la viven todos los profesionales de la salud y me parece que se debe asemejar mucho a lo que pasa acá también. Marina. Sí, Domi, realmente. Y mira, estamos exactamente en La Plata, en el Hospital San Martín, para hablar con las personas que hacen lazos del poli. Yo te las presento y ya con la presentación vos vas a entender lo que vienen pasando estas mujeres y estas profesionales en el último tiempo. Débora Russo coordina la asignación de camas de emergencia. O sea, todas las veces cuando vos estás viendo el porcentaje de ocupación de terapia intensiva, quién recibe una cama, quién no, es Débora una de las personas que se está ocupando. Y Lorena, me olvidé tu apellido. Cavilla. Lorena Cavilla es médica emergentóloga. O sea, vos solo con esto, Domi, te estás dando cuenta de un nivel de estrés muy importante en el que estamos viviendo. Con lo cual quiero arrancar así. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. En general, en estos 10 meses hemos pasado por muchos sentimientos. ¿Sí? No son los mismos los de marzo que los de ahora. Algunos se comparten, el miedo, la ansiedad, ahora le sumamos el cansancio, el agotamiento de tanto tiempo sin vacaciones y del trabajo que además de ser mucho como es siempre, además le sumamos un factor más, que es el de tratar una enfermedad infectocontagiosa que nos puede contagiar a nosotros y nosotros contagiar a nuestras familias. Y eso es lo que hemos visto, nosotros hemos observado en muchos compañeros nuestros de áreas críticas y de áreas no críticas también, de todos los sectores, trabajadores de la salud, no solo médicos, enfermeros, administrativos, técnicos. Cuando hablamos del estrés del sistema de salud, no solo es la cantidad de camas, sino que también es el personal, son las personas. Digo, cuando hablamos del estrés del sistema de salud, es el tuyo, Débora. Exactamente, sí. Detrás de todos nosotros, bueno, hay una familia, hay tiempos que hemos dejado de lado para dedicarnos fundamentalmente a esto, y la verdad es que hemos detectado que tanto en nuestra formación como personal de salud hemos encontrado situaciones estresantes como compañeros enfermos o familiares de compañeros enfermos, situaciones que nos generan muchísimo miedo. Y bueno, hemos detectado esto, generamos un grupo de acompañamiento para área crítica que se dedica no solo a contener a nuestros compañeros, sino a los familiares y al paciente que transita esta enfermedad tan destructiva. Suele ser más habitual que haya un grupo de contención para los pacientes o para los familiares, sobre todo en esta enfermedad que además de pronto no impide ver a la persona que está atravesando la enfermedad. ¿Pero era habitual que el servicio tuviera que contener a los propios médicos? No, lamentablemente no. La pandemia profundizó algo que ya era necesario, que es la contención psicológica y emocional de los trabajadores, que sobre todo los que trabajamos en áreas críticas, que atravesamos situaciones muy estresantes todo el tiempo, fuera de la pandemia y ahora más en pandemia. Nosotros en Lazos del Poli los reunimos específicamente, nos apuró la reunión de un equipo multidisciplinario que ya venía trabajando en diferentes sectores del hospital, y nos unimos porque nos apuró la pandemia en la contención de los pacientes y los familiares que no podían reunirse, pacientes que transitaban su enfermedad solos, familiares que no podían tener acercamiento a sus pacientes enfermos,
Y cuando pensamos en qué otra población era objetivo de nuestro trabajo, eran nuestros compañeros, los trabajadores hospitalarios, e hicimos una serie de encuentros con las áreas críticas y de análisis de cómo podemos, otros profesionales del hospital, ayudar a nuestros compañeros a transitar esta pandemia. ¿Qué se encontraron? ¿Qué cuentan? Digo, mismo lo que les pasa a ustedes, ¿no? Pero ¿qué les pasó en este 2020 y ahora en estos 13 días que vamos del 2021? Y la verdad es que a esta altura estamos todos muy cansados, orgullosos del trabajo que hicimos, porque realmente, hay que decirlo, el equipo sanitario está trabajando a sol y sombra y estamos muy dedicados a esto. Hemos dejado de lado muchas cuestiones personales para poder abocarnos a esto. Y la verdad es que nos hemos encontrado desde compañeros sumamente estresados, con miedo y con situaciones personales, porque detrás de nosotros hay personas que también transitan situaciones problemáticas a lo largo de la vida. Y en este caso hemos encontrado muchos compañeros que tenían familiares enfermos, hemos visto padres de médicos y profesionales fallecer dentro del hospital. La verdad que eso fue muy angustioso. Lo bueno es que este grupo encontró el modo mediante una serie de dispositivos que hemos desarrollado. El Ministerio nos dio unas tablets para poder hacer videollamada, para cortar un poco ese aislamiento. Y hemos encontrado por ahí una sensación de alivio en eso, que quizás no es el extremo, pero bueno, alivió nuestros sentimientos de tristeza, digamos. Ahora, hablaban esto de no tener vacaciones, están suspendidas las vacaciones del personal médico, ¿no? Y tiene que ver con la pandemia y con lo que está pasando. Venía más tranquilo y ahora que los casos suben otra vez. Todas estas noticias que vemos nosotros, ¿ustedes cómo las ven? Es preocupante, te repito, porque nosotros seguimos los reportes epidemiológicos, vemos que los casos están aumentando y a una velocidad más alta que lo que sucedió en marzo. Vemos la circulación, que obviamente no es la misma que en marzo, que estaba bastante más restringida. Mari. Y te repito, nos agarra con 10 meses de trabajo, porque hace 10 meses que estamos trabajando y como decía los de las vacaciones, ahora nosotros tenemos una licencia especial de 12 días, pero yo tengo compañeros que no se toman sus vacaciones desde mediados del 2019 y que trabajan no solo en esta sala de emergencia o en esta unidad de terapia intensiva, sino como la gran mayoría de los trabajadores de áreas críticas tienen 2 y hasta 3 trabajos expuestos, el triple de los que están los que trabajan en un solo lugar, claramente. Domi, te están escuchando. Sí, ¿qué tal, chicas? No, yo pensaba, escuchándolas atentamente, claro, uno está no solo con de hace meses no han podido tomar descanso, vacaciones, y siempre viendo lo mismo, que también eso es como un agotamiento. Si vos estás con otro tipo de situaciones, ustedes aparte están viendo todo el tiempo lo mismo. Me imagino que no sé si se han tomado un descanso, si se han podido desconectar en algún momento de todo esto, más allá de que por ahí se tomaron 10 días de descanso. En realidad, lo que sucedió en la primera parte de la pandemia es que por la cuarentena estricta y por la gente, la comunidad que se quedó en su domicilio, tuvimos un montón de casos, muchos casos de coronavirus y respiratorios al principio de la pandemia. Pero más adelante, después de que pasó el alta de los casos, nosotros ya hace 2-3 meses que vemos las mismas patologías que antes, en esta época, más el coronavirus. O sea, volvimos a tener trauma, volvimos a tener ACV, volvimos a tener pacientes cardiópatas descompensados, diabéticos descompensados, las patologías habituales de la sala de emergencia de la unidad de cuidados críticos, más los pacientes con coronavirus. Y además a todos los atendemos igual. Nosotros usamos elementos de protección personal para todos los pacientes, de diferente nivel, pero tenemos que atender a todos los pacientes con el mismo nivel de protección y eso es muy agotador también. Entonces ahora tenemos no es el doble de trabajo, sino que tenemos el trabajo habitual más esta segunda ola de coronavirus que está aumentando. Débora, ¿vos crees que la gente, los que están del otro lado, dimensionan y aprecian lo que están haciendo ustedes? Digo, se hablaba mucho de si los aplausos sí, los aplausos no. ¿Sentís que del otro lado hay una gratitud a esto que están poniendo todo el personal que trabaja en la salud? Bueno, es muy difícil de responder eso. No sé, en nuestro entorno yo estoy segura que todos saben porque suprimimos nuestras actividades para dedicarnos a esto y lo valoran. Pero uno ve, saliendo a la calle, situaciones innecesarias de gente que no está cuidándose y creo que realmente no se dimensiona el sufrimiento no solo de los pacientes, sino nuestro, para poder contener esta situación. Realmente es desesperante saber que está llegando una segunda ola
que nosotros estamos muy cansados, que estamos dando todo porque realmente amamos la salud pública y apostamos a esto, pero la verdad es que tenemos muchísimo miedo de lo que venga después de esta segunda ola. Claro, eso... Cuando yo las escucho hablar de miedo, no sé qué te surge a vos, ¿no? Digo, son las que están ahí, insisto. Lorena es emergentóloga, Débora es la persona que se encarga de asignar las camas de cuidados críticos. Yo creo que a lo mejor... hablando, cuando estas personas que son las que ven todo te hablan de miedo... Claro. Yo creo que ellas, creo que a lo mejor para cerrar, Mari, lo mejor que nos puede decir alguna de ellas dos que se anime es ¿por qué nos tenemos que cuidar del coronavirus? Para hablar por esto desde rebrote y que la gente nos dice y parece que muchas veces no nos entra. Te los dejo acá. No, yo quería agregar a lo que dijo Débora que en realidad el mensaje a la comunidad debería ser, por lo menos se lo voy a decir a nivel personal. A mí no me interesa tanto que la comunidad se cuide por el estrés del personal médico. La comunidad se tiene que cuidar por ellos, porque se enferman de coronavirus, se enferman a sus familiares. Si nos ponemos a mirar en nuestro entorno, tenemos seguramente algún familiar añoso, con alguna enfermedad, alguna comorbilidad. No nos olvidemos que hay personas jóvenes que la pasan mal, que no es necesario morirse para pasarla mal. Estar en terapia intensiva, intubado, pronado, con todas las consecuencias que trae estar crítico en una unidad de cuidados intensivos, claro. Le puede tocar a gente joven también. Entonces, uno tiene que cuidarse por uno y además por su entorno, por su familia, sus amigos, que sin quererlo, porque yo estoy segura que nadie quiere contagiar a alguien, que sin quererlo, porque son asintomáticos, claro. Porque no tienen ningún síntoma, porque no se dieron cuenta que estuvieron con un caso positivo cerca, contagian a alguien de su entorno. Y la verdad que ya hay más de 40.000 familias que perdieron alguno y hay familias enteras que han perdido 2 o 3 integrantes de su familia, sí, por el coronavirus. Entonces, cuidarse por uno y por su familia y por sus amigos, quererse uno, su familia y sus amigos. Gracias, y después, Lorena. Si queremos secundario es cuidar el sistema de salud, que nosotros estamos acá, obviamente, como dicen muchos, porque queremos, es lo que nos gusta, amamos hacer esto, si no, no lo podríamos hacer, nos dedicaríamos, claro, a otra cosa. Bueno, pero queríamos esto, ponerle caras y nombres al sistema, total, de salud. ¿De qué hablamos cuando hablamos del sistema de salud? Porque los edificios no funcionan vacíos, así que tomá acá las caras de Débora y Lorena, y en ellas a todos los médicos y al personal no médico que trabaja en salud pública, en salud privada, que están haciendo un esfuerzo inmenso, Domi, inmenso desde marzo hasta ahora. Totalmente, gracias chicas, un beso enorme. Quiero sumar a María Aide Cantelli, que es del Comité de Bioética y es psiquiatra. ¿Cómo te va, Aide? Dominique es mi nombre. Buenas tardes, Dominique. Soy licenciada en Psicología y en Ciencias de la Educación. Ahí está, perdón, me corrijo. Soy licenciada. Licenciada en Psicología, bien, y Ciencias de la Educación. Bueno, ¿cómo trabajan ustedes con los profesionales acá que ya están, como se dice, quemados, el síndrome de burnout o con esta ansiedad, depresión? ¿Cómo lo manejan? Bueno, en primer lugar, nosotros estamos teniendo un programa de asistencia psicológica, de soporte emocional en la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, así como otras muchas sociedades científicas afines al psicoanálisis y demás, también han desarrollado programas de asistencia emocional. También es una diferencia que hemos establecido, el burnout, el desgaste psíquico de los profesionales de la salud, es un tema largamente estudiado, frecuente, y nosotros hemos planteado una diferencia con lo que ha pasado durante la pandemia. En realidad la pandemia trajo una diferenciación al desgaste emocional que no lo traía solamente históricamente por las horas de trabajo, la dedicación exclusiva, etcétera, sino que acá se agregaron factores muy particulares. Los profesionales de la salud por primera vez estaban enfrentando una situación donde la enfermedad les era transmitida a través de sus pacientes, se enfermaban contagiándose de sus pacientes, a su vez contagiaban no solo a sí mismos, sino contagiaban a sus familiares, morían sus colegas, y todo eso fue atravesado durante el año pasado, continúa activamente durante este año, porque como decías al principio, este personal no tuvo descanso ni prácticamente se le ha dado
licencia, más que cuando empezó a disminuir un poco la cantidad de casos, se dieron algunos tipos de licencias, pero casi todos reportando su lugar de trabajo. Y se comenzó con esta nueva ola, con 14.000 contagios, creo que eran los del día de ayer, y todavía el personal no ha podido descansar ni relajarse de sus actividades. Esto es muy preocupante para la sociedad de terapia intensiva, que están en la primera línea de trabajo. Por eso se diseñaron distintos tipos de programas, asistencias directas, indirectas, programas de educación. En el canal de nuestra sociedad están grabados todo lo que hemos podido testimoniar a lo largo del año de colegas que se han enfermado, enfermeros, médicos, kinesiólogos, fonoaudiólogos, nutricionistas, todo aquel que está en el ámbito de la terapia intensiva, y también con los familiares María que han Aide, estado enfermos. Y sí, ¿qué es lo que más notan dígame, que por tiene y que evidenciaron de los profesionales de la salud? ¿Depresión, ataque de ansiedad? ¿Cuál es el cuadro que más sienten ustedes que vieron? El ataque de ansiedad estaba en primer término. De los que enumeraron ustedes al principio como raconto de la nota, una depresión a veces manifiesta, a veces enmascarada, que fue sustituyendo paulatinamente un estado de cierto desgano y de frustración ante muchas de las situaciones en que la falta de reconocimiento, el agotamiento y demás producen desgano para la tarea. Claro. Ahora, ¿qué es un ataque de ansiedad? Las ideaciones suicidas, sí, han sido más esporádicas, pero también han existido, y también es cierto que las crisis de ansiedad han ido como escalando hasta situaciones de más descompensación y también de desajustes dentro del mismo equipo. Claro. ¿Silvia? Sí, María, quería preguntarte sobre qué es lo que pesa más sobre la salud mental de estos profesionales. ¿La situación que tienen allí en esa línea de trabajo o el miedo de pronto de la enfermedad llevarla a su vida privada, a su familia? ¿Qué los detona, qué los preocupa más, qué les quita el sueño? Bueno, en primer lugar, también enfermarse en lo personal, pero sobre todo el hecho de que están en un lugar de trabajo donde contagian también a sus colegas y donde además pueden contagiar y transmitir esto a sus familiares, está en la prioridad 1 de preocupación. Sí, sin duda es una experiencia totalmente nueva y diferente a los otros desgastes emocionales que la tarea tiene. ¿Y qué hacen? ¿Cómo se trabaja? Porque todo esto es nuevo para todos y a su vez el profesional de la salud no puede darse el lujo de decir, bueno, me tomo unos días, me tomo vacaciones, me tomo una licencia, me desconecto, porque tienen que estar trabajando. Entonces, ¿cómo se los ayuda? Bueno, por eso decía al principio que se han armado distintos tipos de dispositivos, porque además no es solo en la capital federal, es la Argentina en general. Con las modalidades propias de cada región, y esto sucedió en todos los ámbitos de la Argentina, desde Jujuy, Río Negro, Buenos Aires, Córdoba. No ha habido prácticamente provincia donde el personal no estuviera atravesado por las mismas circunstancias, con lo cual ha habido responsabilidades institucionales de armar programas de sostén, de programas educativos. Las sociedades científicas lo han armado dentro de sus posibilidades y también se han armado estos programas para quienes quisieran de manera anónima consultar y poder sostenerlos emocionalmente, en el corto plazo o a largo plazo, a demanda de cada profesional y de sus posibilidades. María, ¿y el tema de la vacuna, crees que va a traer un poquito de alivio a esa preocupación? Por lo menos el hecho de que ya esté entre nosotros y que justamente el personal de la salud es el primero al que se le va a colocar. Bueno, lo que hemos registrado en estos 20 días, que creo que es más o menos lo que ha transcurrido, ni siquiera sé si son 20 desde que ha llegado la vacuna,
Hay distintos tipos de experiencias, pero en general el personal de salud se ha mostrado proclive a poder ser vacunado y desde que comenzó este virus era la esperanza con la que contábamos todos. Uno de los elementos más preocupantes de esta enfermedad es que no tiene tratamiento y que solamente tiene prescripción el aislamiento y el distanciamiento social. Y eso también trae consecuencias emocionales importantes. Así que la vacuna está siendo vista como una esperanza, por supuesto. Gracias, María Aide, un cariño. Bueno, gracias a ustedes.